Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, y aún así su cuenta bancaria nunca superaba los $300. No era vago, no era irresponsable, era invisible para el sistema. Y lo peor de todo era que él mismo no entendía por qué. Ese era Nathan Reeves, 38 años, mecánico de carrocería en un taller del sur de Houston, Texas. Un hombre de manos oscurecidas por el aceite, de ropa manchada que ya no recuperaba su color original sin importar cuántas veces la lavara, de mirada cansada que cargaba el peso de una vida entera de esfuerzo sin recompensa visible. Nathan despertaba a las 5 de la mañana todos los días, incluso los domingos cuando el taller cerraba, y él aprovechaba para hacer trabajos por encargo en el garaje de su apartamento de renta. Ese cuarto pequeño con las paredes delgadas que dejaban pasar el frío en invierno y el calor en verano. Había llegado a Houston con 22 años desde un pueblo pequeño de Tennessee donde el trabajo escaseaba y los sueños sobraban. Su padre le había dicho que las ciudades grandes recompensaban a los hombres valientes y trabajadores. Y Nathan había creído eso con toda la fuerza de su corazón joven. Había llegado con una maleta de lona azul, $200 ahorrados durante 6 meses de trabajo en una granja avícola, y una convicción inquebrantable de que el sudor siempre encontraba su recompensa tarde o temprano. 16 años después, la convicción seguía intacta, pero la recompensa nunca había terminado de aparecer. Nathan ganaba $4,000 al mes cuando las semanas eran buenas, a veces 3,800. A veces, en los meses de enero y febrero, cuando la gente no gastaba en reparaciones de carros, apenas llegaba a los 3,000. Pero sin importar la cantidad que entrara, la cantidad que quedaba siempre era la misma. Casi nada. A veces exactamente nada. Y en los peores meses, un número rojo que parpadeaba en la pantalla de su teléfono como una acusación silenciosa. El taller donde trabajaba Nathan se llamaba Riverside Auto Body y quedaba sobre la avenida Beach Knot, en una franja industrial llena de negocios similares que competían por los mismos clientes de clase trabajadora. El dueño era un hombre llamado Gerald Humphrey, 56 años, texano de tercera generación, que llevaba el negocio con una mezcla de intuición práctica y desconfianza profunda hacia cualquier cosa que no pudiera tocar con sus propias manos. Gerald pagaba bien para los estándares del barrio, exigía trabajo limpio y rápido, y tenía la costumbre de llegar todos los días media hora antes que cualquier empleado para revisar que el taller estuviera ordenado. Nathan era su mejor mecánico. Había un hombre en el taller, sin embargo, que sí hablaba. Que hablaba demasiado, en opinión de algunos. Se llamaba Dennis Calloway, 44 años. Mecánico de suspensión y frenos. Un hombre delgado con lentes de montura metálica que siempre llegaba con un termo de café preparado en casa y que tenía la costumbre extraña de leer durante el almuerzo. No el teléfono. Libros. Libros de verdad, con pasta dura y páginas amarillentas que sacaba de una bolsa de tela marrón que dejaba colgada de su casillero. Lo que Nathan nunca había notado, o nunca había querido notar, era que Dennis Calloway era el único empleado del taller que manejaba un carro del año, el único que nunca pedía adelantos, el único que en 5 años de trabajo en Riverside nunca había llegado con cara de no haber dormido por deudas. Nathan veía a Denise alejarse del taller al final de cada jornada con su bolsa de tela marrón al hombro y su termo en la mano, sin saber todavía lo que estaba mirando. El momento en que Nathan finalmente lo notó llegó un miércoles de noviembre, de la forma más insignificante e inesperada. Estaban en el área de descanso, ese cuarto pequeño con un microondas viejo y una mesa de plástico blanco manchada de marcas de tazas. Cuando Nathan mencionó sin pensar demasiado que iba a pedir un pequeño adelanto a Gerald porque se le había dañado el calentador de agua en el apartamento y el plomero cobraba $300 que él no tenía hasta la quincena siguiente. Denise levantó los ojos de su libro. Lo miró sin decir nada por un momento. Luego preguntó con una voz completamente neutral, sin juzgar, sin sorpresa. ¿Cuánto tienes ahorrado ahora mismo? Nathan sintió algo incómodo cruzar por su pecho.
Era una pregunta que nadie le hacía porque todos asumían la respuesta o porque todos estaban en la misma situación, y hacerla en voz alta era como nombrar algo que era mejor no nombrar. Cero, dijo Nathan. Menos que cero si cuento lo que debo. Denise asintió lentamente. Cerró el libro y miró a Nathan con esa expresión suya de calma absoluta que a veces resultaba desconcertante. Denise tomó una servilleta de papel de la mesa. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su overol y escribió un número: 4,000. Luego debajo escribió los gastos principales que Nathan había mencionado alguna vez en conversaciones de taller. La suma daba 2,160. Luego señaló el espacio entre ese número y los 4,000. Dijo: aquí es donde vive el problema que no puedes ver. Nathan miró los números. Dijo que esa diferencia se iba en otras cosas. Denise le preguntó si sabía exactamente en qué. No aproximadamente. Exactamente. Nathan no supo responder. Una noche de octubre, después de un martes especialmente largo en el que había trabajado 10 horas seguidas sobre un pickup de doble cabina con el motor fundido, Nathan llegó a su apartamento, se sentó en el borde de la cama sin quitarse las botas y abrió la aplicación del banco. El saldo era de $74. Habían pasado 8 días desde el último pago de quincena. Faltaban 6 para el siguiente. $74 para 6 días. Nathan dejó el teléfono sobre la cama y se quedó mirando el techo. Esa noche, por primera vez en años, Nathan abrió el historial completo de movimientos de su cuenta bancaria. No el saldo, el historial, desplazándose hacia arriba hasta 3 meses atrás, leyendo cada transacción con una atención que rara vez le prestaba a nada que no fuera un motor desarmado sobre el banco de trabajo. Lo que encontró lo dejó con la boca seca. No eran los gastos grandes los que estaban destruyendo sus finanzas. Eran los pequeños. Eran los casi invisibles. Había una suscripción de streaming que no usaba desde hacía 4 meses porque había olvidado que existía. Había otra de música premium, un servicio de almacenamiento en la nube, una membresía de gimnasio al que había ido 19 veces en 18 meses. Y luego, los gastos de conveniencia, el café de la gasolinera cada mañana, las comidas rápidas 3 o 4 noches a la semana, las compras de madrugada en Amazon con el umbral de decisión bajo. Nathan sumó todo. El total lo dejó inmóvil frente a la pantalla. $642 al mes en gastos que no recordaba hacer. En gastos que no sentía. En gastos que no le producían ni satisfacción real, ni utilidad práctica. Se levantó de la silla. Caminó hasta la ventana. Afuera, Houston seguía moviéndose con su indiferencia habitual de ciudad grande, luces de autopista, sirenas distantes, el sonido constante de motores. Nathan se quedó mirando sin ver nada durante un tiempo que no supo calcular. Luego volvió a sentarse. Tomó el teléfono, abrió una aplicación de notas y empezó a escribir. Si estás escuchando esta historia y algo de lo que acabo de describir te resulta familiar, si alguna vez has abierto tu cuenta bancaria esperando encontrar más de lo que hay, si alguna vez te has preguntado a dónde fue el dinero de una semana entera de trabajo, quiero pedirte que le des like a este video y te suscribas al canal, porque lo que viene a continuación en la historia de Nathan es exactamente la parte que nadie te enseña, y necesito que te quedes para escucharla. La semana siguiente, Nathan llegó al taller con algo diferente en la mirada. Fue Nathan quien esperó al almuerzo para acercarse a la mesa de plástico blanco con su propia comida preparada en casa, algo que no había hecho en semanas, y sentarse frente al hombre de los lentes de montura metálica. Le dijo que había revisado sus cuentas. Le dijo la cifra que había encontrado. No de manera dramática, sino con la voz plana de alguien que acaba de ver algo que no puede desver. Dennis escuchó, asintió. No dijo te lo dije ni nada parecido. Simplemente preguntó qué iba a hacer con esa información. Denise lo escuchó con esa expresión de quien escucha de verdad, sin preparar su respuesta mientras el otro habla. Sus ojos avellana claro detrás de los lentes de montura metálica plateada estaban completamente atentos, sin juicio.
sin prisa. Había algo en la comisura de sus labios que sugería reconocimiento, como si estuviera escuchando una historia que ya conocía desde adentro. Nathan volvió a su casa esa tarde con las palabras de Denise instaladas en su cabeza. Fue directo a su computadora. En 40 minutos había cancelado 3 suscripciones que no usaba. Había llamado al gimnasio para iniciar el proceso de cancelación y había abierto una cuenta de ahorros en línea con un banco diferente al que usaba para sus gastos. Una cuenta sin tarjeta débito asociada y con una tasa de rendimiento modesta pero real. Luego calculó el 10% de su último pago de quincena. Era $190. Los transfirió antes de irse a dormir. Las manos de Nathan sostenían el teléfono con firmeza, pero había una leve tensión en los nudillos que revelaba que ese gesto pequeño le costó más de lo que parecía. Era el primer acto real de pagarse a sí mismo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Nathan Reeves durmió bien. Estaba acostado en la oscuridad del apartamento, mirando el techo, pero esta vez su expresión no era la del agotamiento desesperado de noches anteriores. Había algo que estaba aprendiendo a llamarse paz, aunque todavía no sabía bien cómo se sentía eso. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles. No porque el dinero no alcanzara, sino porque la mente de Nathan estaba acostumbrada a ciertos patrones de gasto que se resistían a cambiar con la misma terquedad de una pieza de metal oxidada que se niega a ceder, aunque la fuerza aplicada sea correcta y constante. Había noches en que llegaba del taller agotado y el teléfono le mostraba publicidades de herramientas, de ropa de trabajo nueva, de ofertas en línea, de cosas que técnicamente necesitaba, pero que en realidad podían esperar. Había viernes por la tarde en que los otros mecánicos del taller se iban a cenar juntos, y Nathan calculaba mentalmente si podía permitirse ir sin tocar la transferencia de la quincena, y a veces la respuesta era no. Y eso dolía de una manera que no tenía que ver con el dinero, sino con sentirse excluido, con no poder hacer algo tan simple como comer pizza con sus compañeros de trabajo. Hubo un sábado de diciembre en que su sobrino cumplió 7 años en Nashville y Nathan quería enviar algo más que el regalo pequeño que había calculado en su presupuesto ajustado. Lo miró en la pantalla durante 20 minutos. Luego cerró el teléfono y envió el regalo que había presupuestado, de $35, con una nota escrita a mano que metió en el paquete antes de sellarlo. Le costó más esa decisión pequeña que algunas de las decisiones grandes de su vida. Pero no tocó el ahorro. Denise nunca le preguntaba cómo iba. Esa era su manera. No supervisaba, no animaba, no celebraba. Simplemente vivía su propia vida con esa disciplina tranquila que Nathan había comenzado a observar con otros ojos, notando los detalles que antes ignoraba. Que Denise traía el almuerzo preparado en casa sin excepción, que sus herramientas de trabajo eran buenas pero no las más caras del mercado, que el carro del año que manejaba tenía 4 años de antigüedad. Nathan empezó a ver a Denise no como una rareza del taller, sino como una demostración viviente de algo que él apenas comenzaba a entender. Fue en ese periodo cuando comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: leer. No libros de texto ni manuales técnicos, sino libros sobre dinero. Los buscaba en la biblioteca pública que quedaba a 20 minutos del taller, los pedía prestados. Los leía con un cuaderno al lado donde anotaba lo que le parecía aplicable a su vida real. Leyó despacio, con el mismo cuidado con el que desmontaba un motor complejo, verificando cada concepto antes de avanzar al siguiente. Leyó sobre la diferencia entre activos y pasivos. Leyó sobre el costo real de las deudas de tarjeta de crédito. Cuando calculó, con sus 2 tarjetas, con sus saldos reales, con sus tasas reales, el resultado le produjo algo que estuvo a punto de llamar rabia, pero que en realidad era algo más parecido a la claridad. Estaba pagando casi $90 al mes solo en intereses. $90 que no reducían el saldo. $90 que eran puro costo de haber vivido al límite durante años. Al final del tercer mes, Nathan revisó su cuenta de ahorros separada. Tenía $570. No era una cifra impresionante vista desde afuera,
Pero Nathan la miró con una sensación en el pecho que tardó en identificar porque era algo que no había sentido en mucho tiempo. No era orgullo exactamente. Era algo más cercano a la seguridad, a la sensación de que había algo entre él y el precipicio, algo pequeño pero real, algo que él había puesto ahí con su propia voluntad y que nadie podía tocar. A los 7 meses, la primera tarjeta de crédito llegó a cero. Nathan la vio en la pantalla del teléfono. Saldo cero. Disponible el límite completo. Sin deuda. La miró durante un minuto sin hacer nada. Luego tomó la tarjeta física de su billetera. Fue hasta la cocina del apartamento. La puso sobre la tabla de cortar y la cortó en 4 pedazos con las tijeras de cocina. No lo hizo de manera dramática. Lo hizo como quien termina una tarea que llevaba demasiado tiempo pendiente. Los 4 pedazos de la tarjeta de crédito reposaron sobre la madera de la tabla de cortar. Las manos de Nathan se retiraron. Era una imagen quieta y poderosa. Los restos de una deuda hecha pedazos, de una cadena rota por decisión propia. La luz cálida de la cocina iluminaba los fragmentos de plástico azul. Era el tipo de imagen que parece pequeña en términos materiales y que al mismo tiempo es completamente enorme en términos de lo que representa para la vida de este hombre. Cuando Denise se enteró, semanas después, en otra conversación de almuerzo que Nathan había iniciado esta vez con algo concreto que reportar, el hombre de los lentes de montura metálica sonrió. Era la primera vez que Nathan le veía sonreír de verdad. Denise le dijo que había hecho algo que la mayoría de personas en su situación nunca hacía. Había convertido la información en acción. La distancia entre saber y hacer, le dijo Denise, era la distancia más larga del mundo. Y Nathan la había cruzado. Reorientó su estrategia. Siguió transfiriendo el 10% a la cuenta de ahorros. Pero al mismo tiempo empezó a destinar todo el dinero extra recuperado de los gastos cancelados a la tarjeta con la tasa de interés más alta. Empezó a leer sobre inversión básica. No los libros que prometían hacerse rico rápido, sino los libros que hablaban de instrumentos simples, de fondos indexados, de la matemática del interés compuesto, de la diferencia entre especular y construir. Cuando la cuenta de ahorros llegó a $12,000, abrió una cuenta de corretaje básica y puso $2,000 en un fondo indexado. Hubo un momento, alrededor del segundo año de disciplina constante, en que la vida de Nathan atravesó una prueba real. Gerald Humphrey fue diagnosticado con un problema cardíaco que lo obligó a reducir drásticamente su presencia en el negocio. El taller funcionó durante 4 meses con una incertidumbre que se sentía en el ambiente como electricidad estática antes de una tormenta. Los contratos con empresas locales quedaron en suspenso. El trabajo disminuyó. Las horas extras desaparecieron. Nathan calculó el impacto en su presupuesto desde el apartamento esa noche. Era real, pero manejable. Redujo temporalmente el porcentaje de ahorro de la quincena del 10 al 5%. No lo eliminó. 5%. Porque había aprendido que el hábito interrumpido es casi siempre el hábito perdido, y que mantener la práctica, aunque fuera en tamaño reducido, preservaba algo más importante que los dólares específicos. Preservaba la identidad de ser alguien que ahorra. Mientras el taller funcionaba lento, Nathan tomó una decisión que llevaba meses postergando. Habló con un contador independiente que había conocido a través de uno de sus clientes de fin de semana. Le pidió ayuda para entender qué significaría formalizar su trabajo independiente como negocio unipersonal, qué implicaba en términos de impuestos, de seguros, de responsabilidad legal. La conversación fue más sencilla de lo que había temido. Formalizó el negocio independiente con el nombre más simple que encontró: Nathan Reeves Auto. La tarjeta de presentación recién impresa quedó en sus manos grandes y oscurecidas por el trabajo. Esta tarjeta tenía su nombre, su propio nombre, como dueño de algo. Sin un empleador encima. Sin el nombre de Gerald. Su nombre solo. Las manos que sostenían la tarjeta temblaron muy levemente. Cuando el taller de Gerald se estabilizó y los contratos volvieron, Nathan tenía 2 fuentes de ingreso documentadas y separadas: el salario del taller y los ingresos del negocio propio.
Era la primera vez en su vida que el miedo a perder un trabajo no producía pánico. El taller recuperó su actividad habitual. Gerald Humphrey volvió a la entrada con su postura robusta y su expresión característica. Nathan trabajaba con la misma precisión técnica de siempre, pero el miedo debajo había cambiado de tamaño. Un sábado de marzo, un vecino del edificio lo detuvo en el pasillo con cara de preocupación. Nathan le pidió las llaves. Pasó 40 minutos revisando el motor en el estacionamiento del edificio. Le explicó el problema, le dijo que podía solucionarlo el fin de semana siguiente, y le cobró $75 por la mano de obra. Fue la primera vez que Nathan Reeves le cobró a alguien con su propio nombre. Los $75 los sostuvo en sus manos de mecánico, oscurecidas por el aceite, pero con el trabajo del estacionamiento terminado. Este billete era diferente a todos los anteriores. No venía del taller de Gerald. Venía de su propio nombre, de su propio conocimiento, de su propia decisión de no decir no esta vez. Esa misma noche, los transfirió a la cuenta de ahorros. Su expresión era de satisfacción quieta, no de euforia. Era la satisfacción específica de quien está construyendo algo y puede sentir cada pieza que agrega. No había drama en ese momento, pero había peso. El peso de algo que estaba empezando a crecer con nombre propio. El vecino le recomendó a su cuñada. La cuñada le recomendó a un amigo. El amigo tenía 2 carros y un hermano con una pickup. Para el verano, Nathan estaba haciendo trabajo independiente 2 sábados al mes. Para el otoño, cada fin de semana. El ingreso extra variaba. A veces $100, a veces 250, una vez $420 en un solo día de trabajo por reparar un sistema de transmisión que 3 talleres habían mal diagnosticado. Cuando la cuenta de ahorros llegó a $12,000, Nathan se quedó mirando el número en la pantalla con asombro contenido. Era un número que en otro momento de su vida habría parecido imposible y que ahora estaba ahí, real, con su nombre encima. Había una ligera apertura de los ojos, una relajación en los hombros que decía más que cualquier gesto dramático. Denise se retiró del taller 16 meses después de aquella conversación inicial en el cuarto de descanso. El taller le hizo una pequeña despedida con pastel de la panadería de la esquina. Denise recibió todo con la misma calma tranquila de siempre. Estrechó manos, aceptó abrazos de los que los daban y se fue llevando su bolsa de tela marrón y su termo de café. Nathan lo acompañó hasta el estacionamiento. Antes de abrir la puerta del carro, Dennis se detuvo. Se volvió hacia Nathan. Lo miró por encima de los lentes y le habló con la paciencia de quien tiene algo preciso que decir y va a decirlo sin adornos. Dijo que en los 2 últimos años había observado lo que Nathan había construido, que lo había visto cambiar de la manera quieta en que cambian las cosas que van a durar, que el error que debía evitar de ahora en adelante era creer que ya había llegado. Denise respondió la pregunta de Nathan sobre el miedo a jubilarse con una sonrisa pequeña y segura que decía todo sin decir nada. Era el rostro de alguien que construyó durante años exactamente para ese momento y llegó a él sin deuda, sin miedo y sin prisa. La luz dorada del atardecer creaba un halo cálido alrededor de su cabeza de cabello castaño, con canas en las sienes. Denise subió al carro. El carro se alejó por la avenida Beechnut. Nathan Reeves se quedó de pie en el estacionamiento vacío mirando el carro que se iba, con el overol azul marino, las manos en los bolsillos, la espalda recta. La calle detrás de él fue encendiéndose con las luces del anochecer de Houston. Era la soledad de alguien que acaba de recibir algo importante y necesita un momento para que se asiente antes de seguir caminando. 3 años después de aquella noche de octubre, Nathan Reeves trabajaba en el taller de Gerald con el título de mecánico senior. A su lado, un joven asistente de 25 años miraba lo que Nathan hacía, aprendiendo. Nathan le mostraba algo en el motor con paciencia y claridad. Su postura en el rol de quien enseña era completamente diferente. Erguida, segura, con la misma calma tranquila que alguna vez reconoció en Denise. El ciclo continuaba. Los meses siguientes al retiro de Denise fueron diferentes en una forma que era difícil de explicar.
Nathan vivía ahora en un apartamento más grande, en un edificio con calentador de agua que funcionaba. El balcón tenía una vista diferente, no al estacionamiento y la autopista, sino a un parque pequeño con árboles que en primavera florecían de un amarillo que Nathan no había aprendido a ignorar todavía. Salía al balcón con una taza de café, los hombros completamente relajados, la espalda recta sin tensión, la mirada sobre el parque con una expresión de quietud real, no de alivio temporal, sino de paz construida. Un martes de septiembre, Nathan estaba en el cuarto de descanso del taller, comiendo el almuerzo que había preparado en casa, cuando un joven mecánico nuevo, llamado Marcus, se sentó frente a él con cara de preocupación. Marcus tenía 26 años, llevaba 4 meses en el taller, y esa mañana había llegado con los ojos de quien no había dormido por razones que no eran físicas. Le dijo que estaba pensando en pedir un adelanto, que se le había acabado el dinero 10 días antes de la quincena y no entendía bien por qué. El rostro joven de Marcus miraba hacia la mesa, no hacia Nathan. Las cejas ligeramente fruncidas, los labios apretados con la tensión específica de alguien que está diciendo algo que le cuesta decir. Era el rostro joven del mismo miedo que Nathan tuvo, la vergüenza de no saber a dónde fue el dinero, de sentir que debería saber y no saber. Nathan lo escuchó. Sus ojos marrones oscuros estaban completamente atentos, sin prisa, sin juicio. Era la expresión de alguien que reconoce lo que está escuchando porque lo vivió desde adentro. Había calor en su mirada, pero también la firmeza tranquila de quien tiene algo concreto que decir cuando llegue el momento. No era el rostro del maestro que alecciona, era el rostro del hombre que recuerda. Nathan extendió la mano sobre la mesa de plástico blanco manchado y depositó una tarjeta de presentación frente a Marcus. La tarjeta quedó sobre la mesa entre los dos. Le dijo que si después de revisar sus cuentas quería hablar con más detalle, que lo buscara, que no tenía todas las respuestas, pero tenía algunas que le habían cambiado la vida de manera concreta. La mano joven de Marcus, con manchas de grasa negra, sostuvo el rectángulo de cartón con cuidado. La tarjeta tenía el nombre del negocio de Nathan. Era la imagen de algo que pasa de una mano a otra, de una historia que empieza a multiplicarse. Marcus tomó la tarjeta. La miró. La guardó en el bolsillo del overol. En el camino de regreso al área de taller, Nathan pasó frente al casillero que antes había sido de Dennis Calloway, ahora asignado a un mecánico de transmisiones que nunca traía libros de tela marrón al trabajo. Nathan lo miró durante ese medio segundo con una expresión que no era tristeza exactamente, sino reconocimiento. Gratitud guardada. Luego siguió caminando. Nathan volvió al área de trabajo del taller, inclinado sobre un motor con sus herramientas. El overol azul marino, las manos en el trabajo, la expresión concentrada como siempre. Todo igual en apariencia. Pero había ligereza en sus hombros. Había quietud en sus rasgos que no era resignación sino pertenencia. Era el mismo hombre en el mismo lugar haciendo el mismo trabajo, con todo lo esencial cambiado por dentro. Lo que Nathan había aprendido, y lo que Marcus aprendería si elegía escuchar, y lo que quizás tú también necesitas escuchar si llegaste hasta este punto de la historia, es que la libertad financiera no llega como un premio al final de un esfuerzo extraordinario. Llega como la consecuencia natural de decisiones ordinarias tomadas con consistencia durante el tiempo suficiente para que se acumulen. No necesitas ganar el doble de lo que ganas. No necesitas una oportunidad que te cambie la vida de un día para otro. Necesitas saber a dónde va cada dólar que pasa por tus manos. Necesitas pagar tu futuro antes de pagar cualquier otra cosa. El dinero que se va, sin que lo recuerdes, es el dinero que trabaja para nadie. Pero el dinero que decides retener, aunque sea uno solo, aunque duela, aunque el mundo entero te diga que lo gastes, ese dólar empieza a trabajar para ti desde el momento en que decides que le pertenece a tu futuro. Nathan Reeves lo aprendió a los 38 años, en una noche de octubre, mirando el historial de una cuenta bancaria que llevaba años diciéndole la verdad sin que él quisiera leerla. No es tarde para leer la tuya. Si la historia de Nathan te llegó,
Si en algún momento de estos minutos pensaste en tu propia cuenta bancaria, en tus propios gastos invisibles, en esa sensación de que el dinero se va sin que puedas explicar bien a dónde, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Deja un comentario contando qué parte de esta historia te tocó más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte el video. Cada historia que contamos aquí existe para que menos personas lleguen a los 38 años preguntándose a dónde fue el dinero de los últimos 16 años. Gracias por quedarte hasta el final. Eso significa más de lo que crees.